Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Tengo vía Zoom al doctor Ali Daniels, él es director de la ONG Acceso a la Justicia. Siempre un honor y muchos temas que hablar. ¿Qué significa acceso a la justicia cuando algunos presos del régimen declaran haber sido torturados y hoy el régimen tiene a sus propios presos? ¿Qué debería o qué debió haber ocurrido, Ali, con los anteriores casos y con estos casos? ¿Qué debe ocurrir? Ali Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escucho un poco mal, pero sí te escucho. Dame un poco de retorno, por favor, acá. Ali, uno de los expresos políticos, no preso político, uno de los funcionarios de PDVSA que denunció corrupción, hoy en el programa de Vladimir TV, ha dicho que él fue torturado, que le quemaron la cara, que lo tiraron al suelo, que lo golpearon. La tortura regresó a Venezuela. ¿Pudiera pasar lo mismo con estos señores que hoy están presos? El gobierno necesita saber dónde están los millones de dólares. La tortura puede ser normal en un país, el tratamiento que se le dé a los presos y detenidos. Te escuchamos. Sí, bueno, efectivamente el tema es que la tortura en el país es un tema estructural, es decir, no es algo que dependa de la voluntad de un funcionario, sino que lamentablemente es algo que se ha instalado dentro del aparato represivo. Y ojo, esto no ocurre solo con los prisioneros políticos, ¿no? Es precisamente porque es un tema estructural, es un mal que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Es decir, a partir del momento en que la propia opinión pública para algunos delitos es tolerante ante los golpes, los malos tratos y las torturas, a partir de ese momento algunos funcionarios se sienten autorizados para hacerlo. Y en el caso particular de los prisioneros políticos, bueno, ya es una política de Estado. Pero en todo caso, lo que quisiera señalar es que en estos temas de corrupción, no se puede combatir la corrupción sin respetar los derechos humanos. Es decir, no vale, no es verdad aquella famosa frase de que el fin justifica los medios. Así como en su momento criticamos a estos jueces que ahora están detenidos por violar derechos humanos, ahora nosotros como defensores de derechos humanos para estos mismos jueces exigimos que se les respeten sus derechos y se les den todas las garantías para aquellos juicios justos. Pero el tema es, como digo, que la justicia en Venezuela tiene vicios estructurales, no solo de tolerancia, porque si ven el video donde uno de estos señores que fue enjuiciado en el año por las denuncias que se hicieron en el año 2020, él mismo señala que denunció ante una jueza lo que le estaba ocurriendo y la jueza le dijo que no le diera importancia. Entonces, esto confirma lo que informes internacionales ya han dicho sobre el papel de los jueces en Venezuela, que son cómplices de las actuaciones represivas y que ante una denuncia de este tipo de situaciones no hacen absolutamente nada. Y además quisiera señalar otro hecho. Este señor que denuncia este tema de la tortura también denuncia que hay un caso donde hay una boleta de excarcelación por más de un año y el juez que la emitió no hizo nada para hacer valer su autoridad. Es decir, recordemos que hay un delito de desacato que tanto se le aplicó a la Asamblea del 2015. ¿Por qué al resto de las entidades públicas no se les aplica el delito de desacato? Solo a la Asamblea del 2015. Mira, y hay un tema de transparencia. Los juicios por delitos contra la cosa pública deberían ser juicios donde la comunidad debería enterarse de cómo se desarrollan los procesos. Los juicios todavía con aquella vieja práctica sumarial, evidentemente permiten que puedan haber arreglos entre los acusados, si hay escabinos, juez conjurado, si hay un juicio conjurado, y el juez. O sea, ¿qué necesitamos los venezolanos desde el punto de vista de la transparencia en estos casos de corrupción, por ejemplo? Sí, es que mira, hay tantas cosas que decir en este caso. Empecemos por las leyes, ¿no? Tú sabías que en Venezuela sale mejor robar que protestar. Lo digo porque a los que protestaron en el año 2017, en el 2014, injustamente, porque no es el caso, se les aplicó el supuesto de ataque al centinela.
ese delito comporta una pena mínima de 14 a 20 años. ¿Ok? La ley contra la corrupción, la pena máxima es de 10 años. El mayor delito de los que se ha imputado, que no está en la ley contra la corrupción, sino en la ley contra la legitimación de capitales, es la ley de lavado de, es el delito de lavado de capitales. Ese delito, la pena máxima, es de 12 a 15 años. Entonces, ¿cómo es posible que los que redactan las leyes les parezca mucho más grave el protestar que el robar 3.000 o miles de millones de dólares a la República? Adicionalmente a eso, tenemos el hecho de que en Venezuela los jueces no juzgan, los jueces cumplen órdenes. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos esperar de una justicia que no cumple con los parámetros mínimos para ser tal, donde los jueces no tienen ninguna estabilidad, donde los jueces no son imparciales ni independientes, y tan estructural es la manera viciada de actuar del Poder Judicial, que ni siquiera en este caso, que es un caso de alto perfil, que todo el mundo está pendiente de ella, se pudieron cumplir con los requerimientos mínimos para que haya un debido proceso. Me explico. Debió haberse sido muy escrupuloso con el tema de las 48 horas de presentar a la persona luego de ser detenida. Los detenidos, por lo menos los de la primera oleada, todos fueron presentados luego de esas 48 horas. Y hay abogados como Joel García que han denunciado que tampoco se les permitió nombrar el abogado de su elección. Entonces, ¿cómo se ve? Hay ahí una serie está tan encarnada el realizar vicios en el proceso que ni siquiera en unos juicios donde tiene que demostrarse la mayor escrupulosidad para cumplir con la ley, no lo pueden hacer porque ya es algo que está normalizado. Y ante esa situación, no podemos decir que hay una verdadera lucha contra la corrupción cuando estamos hablando de hechos que vienen del 2020 y los presidentes, porque fueron dos, no uno, sino dos presidentes de PDVSA que ejercieron ese cargo durante esos años, hasta el día de hoy no se ha dicho que estén investigados. Yo no digo que sean culpables o inocentes, yo lo que digo es que al menos deberían ser investigados. Y lo más importante, Juan Carlos, es ¿por qué esto ocurrió? ¿Cuándo nos van a responder esa pregunta? ¿Por qué esto ocurrió? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Dónde estaba la Contraloría de PDVSA? ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República? La corrupción no se combate cambiando gente. La corrupción se combate estableciendo elementos que eviten que la corrupción ocurra. La lucha contra la corrupción no es sobre lo robado, es para evitar lo robado. Muy bien. La pregunta es sumamente interesante porque hay quienes hablan de un ajuste de cuentas interno, porque el grupo que está cayendo es el grupo muy cercano al señor Tarek El Aissami. Incluso ahora se juntó el grupo Trujillo, que es el grupo de la misma gente que estudió en la ULA, ahí está el señor Uber Roa, pero ahora está el señor Cabeza, que fue gobernador de ese estado. Pero todos tienen un hilo conductor que es Tarek El Aissami. Parece esto diría Leopoldo López, una justicia injusta, porque no se están investigando a los otros factores que están en el gobierno. Es que ese es el tema. La corrupción en Venezuela está tan generalizada, es tan transversal a la administración pública, que el decir que se eliminó la corrupción porque a un grupo lo capturaron es sumamente increíble, en la medida en que cualquiera que me escuche y acaba de pasar frente a una alcabala sabe de lo que le estoy hablando. ¿No? Es decir, en Venezuela la corrupción es algo que atraviesa toda la administración pública. Lo peor que le puede pasar a un venezolano en su vida cotidiana es tener que hacer una gestión ante cualquier oficina pública, porque eso se convierte en un germen de extorsión y corrupción que lamentablemente se ha normalizado. Hablen con cualquier comerciante de cualquier ciudad del país y le va a decir las visitas que le hacen los funcionarios, tanto de diferentes entidades públicas, con carácter extorsivo. Muy bien. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, no se puede hablar de una verdadera lucha contra la corrupción si en Venezuela, por ejemplo, hay cosas que son obvias y que no se hacen. ¿Cuándo vamos a tener en nuestras manos la ley de presupuesto que tiene más de 5 años que no se publica? ¿Cuándo vamos a tener las memorias y cuentas de los ministros que tienen también años que no se publican?
Si se tuviera la memoria y cuenta de PDVSA, se sabría cuáles serían las cuentas por cobrar, al menos, ¿no? Muy bien. De manera, aunque sean números gruesos. Pero es que ni siquiera eso tenemos. Ali. Entonces, lo que debería sorprendernos, o sea, lo que no debe sorprendernos es que haya habido esta corrupción. Lo Muy que bien. debe sorprendernos es que más bien haya habido alguien que haya sido detenido. Incluso, esto es tan surrealista, Juan Carlos, que ahora me he dado cuenta que en mi cédula tengo el autógrafo de un supuesto corrupto, porque mi cédula está firmada por Hugo Cabeza. Así es. Decir, Mira, estamos Ali, hablando de que esta corrupción es tan grande que hasta cada venezolano tiene una muestra de la firma de uno de los imputados. mira, hay dos cosas que van a ocurrir. Una va a ocurrir el día de hoy, tengo entendido, y otra va a ocurrir el día 20. La del día de hoy tiene que ver con una solicitud del gobierno venezolano a una corte penal, a una corte internacional sobre el caso del Esequibo, sobre la cual hay un silencio abismal de ambos lados, y la solicitud de explicación que hace el fiscal de la Corte Penal Internacional de defensa de Maduro ante lo afirmado por el fiscal, y es hasta el día 20 que Maduro o su gobierno tiene que entregar sus alegatos. Quiero que al retorno, si me permites, hablemos de ambos temas que son muy importantes y que sé que tú manejas con mucha inteligencia y con mucho conocimiento. En un momento regresamos, mis queridos amigos, con Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Estamos a punto con Juan Carlos Fernández.